Richard, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Pati, muchas gracias más bien por la invitación. No mejora la situación, Richard, desde la última vez que hablamos. Creo que cada vez que hablamos estamos un poco peor, ¿no? Es que eso tienen que entender los políticos. El problema no ha terminado. Hay una cuestión objetiva y creo que podríamos hacer el símil con nuestra propia vida. Todos afrontamos una serie de problemas de diferente naturaleza. El asunto es que la lógica, la racionalidad te dice que hay que enfrentar el problema. Hay que si lo enfrentas y no funciona, cambia de táctica, ¿no? No, pero lo peor que puedes hacer es patear el problema para mañana. Porque tú sabes conscientemente que en un momento ese problema va a regresar y va a regresar con mayor intensidad y el problema va a ser inclusive insostenible a la hora de poder manejar la problemática, ¿no? Entonces, en ese entender, Pati, es una pésima estrategia del Congreso de la República y también del Ejecutivo haber creído que, bueno, ya se calmaron las aguas y que simplemente era una sola región que se mantenía en conflictividad y que postergando el problema se iba a solucionar y dejémoslo de repente al próximo gobierno. Podría pasar, o sea, tampoco no es que esto va a suceder mañana, pero hay una cuestión real. Esto es un problema social que tapar el sol con un dedo es una tremenda irresponsabilidad. Al extremo, mira, yo me he dado el trabajito de estar investigando, he escrito mucho sobre esto y he estado conversando con mucha gente de izquierda de los años 60 y 70 y ellos me hablaban justamente de una movilización social que se dio con la reforma agraria. La pregunta cae por su propio peso. ¿Qué hubiera sucedido si el gobierno de Belaúnde primero, que aprobó la ley, y después Velasco, que aplicó la reforma agraria, no lo hacían y trataban de evadir el problema y dejaban para los 80? Bueno, en los 80 Sendero hubiera comandado la reforma agraria y hubiéramos estado en un escenario probablemente donde Sendero hubiera tenido otro resultado que hubiera significado la desgracia mayor para el país, porque entender a Sendero, aparte de su demencia terrorista, tenía una visión polpotiana, ¿no? del sistema. Ellos querían convertirnos en una Camboya de Pol Pot, ¿no? Y algún día se va a tener que decir, que no se dice, porque no conviene decirlo, que Sendero creo que consiguió más adeptos entre la gente humilde por presión, por susto, por adoctrinamiento, gente muy, muy joven que por convicción, porque además tenían un discurso, Richard, que cualquiera que ha leído la doctrina de Guzmán no se entiende, pues, o sea, es el materialismo histórico, las cuantas espadas, que tú dices, ¿qué puede entender una persona en la sierra? De ese discurso no entiende nada. Si los hubieran movilizado con un discurso de reclama por tu tierra, reclama por... ahí sí hubiera sido más... El derecho a la tierra, porque eso es determinante, ¿no? Porque si te das cuenta, la reforma agraria en el plano económico fue un fracaso, porque no se planificó. Sí, pero en el tema social, en el tema de derechos fue contundente. ¿Cómo puede ser posible que después de casi 150 años recién los peruanos tengan la posibilidad de tener el derecho a la tierra? Y digo los peruanos porque... mal, ¿no? Por supuesto, o sea, debió haberse desarrollado en una estrategia de inclusión, ¿no? Además con toda una dinámica moderna, ¿no? Pero también recordemos el contexto, ¿no? Estábamos en el modelo de la sustitución de las importaciones y toda la idea de que el Estado como inversor y todo lo que ha significado el fracaso justamente de la visión de una izquierda, yo diría anacrónica, ¿no? Pero con objetividad. Lo que estamos viviendo ahora es un fenómeno parecido. Y mi lectura es que los políticos que están en el poder no lo están entendiendo en esa magnitud, porque ellos están viendo desde el aspecto punitivo, desde el aspecto reactivo de la respuesta, cuando más bien podría ser una gran oportunidad para darnos cuenta que el Perú ha crecido a nivel de indicadores macroeconómicos, que inclusive hemos estado a la vanguardia de Latinoamérica, 2019, 2020, hemos sido reconocidos, inclusive la pandemia ha golpeado duro al Perú, por supuesto, pero ese famoso piloto automático ha permitido que de alguna manera se mueva el país, pero ¿en qué queda la redistribución? ¿En qué queda el tema de la inclusión social? Los beneficios en una sociedad. Yo recuerdo mucho a este representante del Vaticano que fue a Palacio de Gobierno, Rocco creo que se apellida, no sé si fue un nuncio apostólico, a lo que voy es que él mencionaba que uno de los peores crímenes es no darse cuenta que el sistema no está beneficiando a amplios sectores. Porque ese es un crimen silencioso, que un día va a significar que la gente sienta la rabia y reaccione como lo que está sucediendo el día de hoy. Además, la culpa siempre es de ellos, ¿no? Es de ellos porque tienen el presidente regional que tienen. O sea, Lima, sí, el Perú sigue siendo un país con una fuerte dosis de decisión central, ¿no?
Y por supuesto que además hizo una descentralización tan mala como la reforma agraria, ¿no? O sea, para el caso era necesario, pero lo han hecho pésimo, pero la culpa la tiene el presidente regional. Claro que los presidentes regionales o los gobernadores regionales son responsables de sus ladronerías, pero ¿acaso no tenemos a todos los presidentes presos? ¿Acaso no tenemos a los ministros perseguidos? No es un tema de si eres gobernador regional o eres autoridad limeña, que es un tema de una clase política a la que el Perú le importa un pepino, ¿no? Sí, pero también del otro lado han aprovechado justamente con el gobierno de Castillo la victimización como estrategia y la confrontación. Pero ¿qué tal caudal político ejemplo, el que encontró este hombre perverso? Porque... No, pero la expectativa, la ilusión, Pati, a mí lo que me conmovía, yo he discrepado siempre con la posición de Perú Libre, de Cerrón y toda la gente que presentó esta propuesta, pero generaron una gran expectativa porque había el otro Perú, ese Perú ausente, que nos llenamos la boca. Mucha gente habla muy bien inclusive porque es parte de nuestra riqueza cultural, de nuestra historia, ¿no? Pero no nos hemos dado cuenta que ese otro Perú vivía en una permanente ausencia del Estado, servicios básicos, elementales, que en cualquier ciudad del Perú relativamente cosmopolita tiene acceso. En ciudades mucho más pequeñas no existe esa posibilidad. Al extremo, por ejemplo, en Andahuaylas no hay especialistas. Tenemos que venir hasta Lima para buscar un especialista o viajar hasta el Cusco. Imagínate lo que significa en costos de pasaje, de transporte. Lo he vivido hasta en temas personales. Mi madre, disculpa que te lo comente, ¿no? Falleció con el cáncer, pero si se quedaba en Andahuaylas simplemente iba a fallecer y en un dolor terrible. Siquiera para menguar la tragedia hemos tenido que traerle a Lima, mudarnos a Lima para que se pueda atender y pueda tener básicamente derechos elementales. Entonces, a ver, yo sé que estoy exponiendo un tema personal, pero tenemos que entender así, ¿no? De esa manera lo que está sucediendo. Busca justicia, Pati, en provincia. Tienes que viajar hasta la capital. Eso te significa plata. Tienes que contratar un abogado. Ahora, explícale a una persona que no conoce yo no conozco del derecho, he ido aprendiendo, soy ingeniero. Y es bien complejo. Explícale que tienes que contratar un abogado, que hay un procedimiento, que tienes que apelar, y estás buscando justicia, cuando la justicia debería ser el acceso absoluto de todos los ciudadanos. Entonces, son esos factores que nos deben permitir entender que no es que la gente que solo son vándalos o que solo son hasta terroristas. Hay infiltración. Eso, claro, por supuesto que va a haber infiltración, pero hay un problema mayor. Y otra vez los vas a tratar a todos como terroristas y otra vez las vas a... Yo digo, ¿cómo se atreve ¿cómo se atreve el Ministerio de la Mujer y de Poblaciones Vulnerables a sacar un comunicado culpando a las madres de poner a sus hijos a una marcha cuando tienes a madres durmiendo en la puerta del hospital del niño, del Instituto de Salud del Niño, en carpas, con el niño enfermo, sin baño, semanas esperando un cuarto? ¿Cómo se atreven a hablar de exponer a los niños al peligro? A mí de verdad que me ha generado una bronca ese comunicado, porque digo, ¿sabes? Por vergüenza, cállate. Por vergüenza, cállate, ¿no? Compartimos, y es una indignación porque son esos casos que nos restregan en la cara que no está funcionando pues, nuestro sistema de inclusión. Bueno, en el modelo económico, vamos a ser también objetivos. Hemos crecido, ha habido mayor posibilidad de dinámicas económicas, hemos ido demostrando que el Estado es un pésimo administrador y que es mejor que maneje la economía, el sector privado, las inversiones, claro, con un Estado regulador que te garantice derechos laborales, derechos ambientales, que respeten el tema de pago de los impuestos, todo, porque también hay perversidades, hay problemas en el mercado que se tiene que corregir, ¿no? Como posición de dominio, hay aprovechamientos que hacen, porque también ahí se teje una serie de intereses, ¿no? Pero con objetividad. Tenemos que buscar por eso una especie de equilibrio, ¿no? Para poder entendernos. Pero en este momento el equilibrio, yo escuchaba la entrevista previa que hacías, ese equilibrio es muy peligroso, porque de ambos lados te van a tirar piedras, disculpa la analogía, pero, o sea, te lo digo en lo personal, para los de la derecha yo soy un terruco, yo soy un... y para mis compañeros de izquierda yo soy un traidor, porque... Chócatela. Chócatela. A mí me dicen, ¿cómo es? Traidora de clase. Yo, ¿qué se supone que tendría que ser? ¿Qué se supone que tendría que ser? Con objetividad, mira, yo nunca he sido marxista, he leído algo de Marx, pero cuando empiezo a ver los postulados y hablan de la lucha de clases,
a mí no me entra a la cabeza la posibilidad de construir un proyecto político sobre la base de la confrontación entre... Además me da risa porque esta derecha es más marxista, ¿no? La más marxista, lucha de clase, vamos, ¿no? Entonces, pero igual, al otro lado, la izquierda se pregona y hemos visto a la congresista Portalatido. Yo escucho, es un show realmente porque ni siquiera entienden el fundamento. Y es tan anacrónico, eso es lo más duro. O sea, se han quedado, para ellos no cayó el muro de Berlín. Entonces, estamos en ese escenario de polarización y qué difícil es escuchar voces sensatas, qué difícil es escuchar que alguien invoque la paz. Porque inmediatamente te van a acusar de mil maneras y eso es terrible porque lo que tenemos que buscar en este momento, el objetivo nacional, la cruzada nacional, tiene que ser la paz social, que si bien es cierto, eso significa que tenemos que, de un lado a los políticos, culminarlos, el adelanto de elecciones es inexorable, eso tienen que entenderlo. Y ya lo dije el otro día en una entrevista porque esa soberbia que estoy viendo el día de hoy en el Congreso y en el Ejecutivo, yo lo vi y lo puedo personificar porque lo vi en Olaichea, lo vi en Bartra cuando yo era congresista y lo vi hace poquito con Castillo, con Aníbal Torres, esa soberbia que se siente que no, ya no va a pasar nada y que estamos acá y que nadie nos mueve. Richard, y esa soberbia es peligrosa. Además tú les puedes ir advirtiendo, porque lo hemos visto, no te la creas, porque el poder se va y como el poder se va, todo. Tus amigos, tus conocidos, tus sobones, todo. Ahí está Castillo más solo, nadie lo va a visitar, nadie lo va a visitar. Ahora, ya para ir cerrando, a mí ¿sabes qué me impresiona? Que hay otro Perú. Ese Perú que representa esa niña que ganó Viña del Mar. Este Perú que representan todos estos chicos cuyos padres migraron a las ciudades, muchas ciudades, no solo Lima, y que la migración al comienzo era un tema que había que esconder. No, hoy día ya no. Sus raíces, de dónde viene su padre, la forma como se vestía su abuela. Es algo que los jóvenes reivindican y, como puse en una columna, la pollerita factura. O sea, no solo reivindica, sino genera atención, genera... La cantidad de hijos de migrantes que hay en las ciudades es enorme. Pero hay un Perú que sí funciona. Hay un Perú que sí se abraza. Lo que pasa es que es un Perú al que nadie le está prestando atención, ¿no? Mira. Esta lucha de clases, ¿no? Es una lucha de redes sociales y de políticos, ¿no? Son los políticos que han puesto la agenda. Así es. Que han tocado la llaga en una herida de reivindicación, por supuesto, ilegítima, porque ya te he explicado todos los problemas sociales subyacentes que existen en el país, pero ha sido perversa. Porque en un país con tantas fracturas sociales, estar todos los días con el discurso de peruanos, limeños contra provincianos, pobres contra ricos, Richard, hasta blancos contra cobrizos, ¿te imaginas? Además, Richard, para defender tu corrupción, ¿no? Exactamente. Eso si me dijeras que el señor tenía alguna idea. No, para defender su ladronería. No, pero es tan absurdo cuando hablan de blancos contra cobrizos. ¿No? Por ejemplo, yo recuerdo que hay una comunidad que se llama Pilpinto en el Cusco. Todas son rubias, o en Chicmo, en mi tierra, son rubias. Sí, claro. Entonces no significa un tema de color de piel, por favor. Tenemos que buscar integrarnos como sociedad. Creo que ese es el gran objetivo que tenemos que trabajar para poder salir de esta profunda y aprender de los que lo hacen naturalmente, ¿no? Y a escucharnos. De quienes se saben hijos de distintas vertientes, que saben reivindicar su Lima, la ciudad de los provincianos, que la toma de Lima fue hace 30 años o 40 años, cuando con las oleadas migratorias, que el día de hoy tiene a los más grandes empresarios que controlan conglomerados económicos que vienen de los distritos más humildes, pero que tuvieron la gran capacidad de emprendimiento y lograron el éxito. Eso fue la gran toma de Lima, por ejemplo. Entonces, es absurdo enfrentarnos. Tenemos que más bien buscar esa integración que justamente se da en los carnavales, porque, por ejemplo, ese ha sido terrible. ¿Por qué bailan después de los muertos? Porque es parte de nuestra tradición. En el Perú, cuando hay un entierro, entierran bailando. No solo eso, y eso muchas veces el carnaval es un desfogue de todo, del dolor, de todo. Y además es irónico y funciona mucho la sátira, porque las coplas de las canciones va directamente a atacar a los políticos. Es una forma de descarga social. Entonces es absurdo de mucha gente que pretende inclusive descalificar nuestras tradiciones. Porque no entienden, no conocen. Cuando estuve en el Carnaval de Barranquilla, que es un carnaval muy famoso en Colombia, ¿tú sabes de qué trataban los desfiles? Narcos, Escobar, todos representados en tono sátira. Y yo pensaba, es una manera de desahogar, de exteriorizar algo que te está
que te está carcomiendo. Y si por Dios no aprendemos a sacar de múltiples formas lo que tenemos adentro, entonces ¿qué va a pasar? ¿No? Es que justamente necesitamos por eso encontrarnos, hay que escucharnos, yo creo que es muy importante, y los políticos, o sea, pero para eso los del Congreso tienen que entender de una vez por todas que la única salida para este problema serio es el adelanto de elecciones. Ellos ya fracasaron. Sus decisiones de haber sido cómplices durante 17 meses con el gobierno de Pedro Castillo, el día de hoy les ha hecho perder legitimidad y no hay posibilidad que se queden hasta el 26. Y en el Ejecutivo, la presidenta Boluarte también tiene que entender, porque tiene mecanismos constitucionales para poder ejercer presión al Congreso, y eso es la única salida. No veo otra en el horizonte. Como dice César Gilderán, suscribo, que se larguen. La verdad, que se larguen. Bueno, Richard, muchísimas gracias. Un gusto, y creo que hay que recuperar, no los caviares, la gente de centro tiene que recuperar el discurso, porque somos más, somos mucho más. Basta ver cómo opinan los peruanos en encuestas, cómo votan los peruanos en elecciones, para saber que la gente de centro son las personas que quieren que este país mejore. Cuando el discurso lo monopolizan los extremos. No, es muy peligroso. Ahí están las consecuencias. Bueno, un gusto, Pati. A ti, gracias. Richard, espero que la próxima vez que nos veamos haya mejorado algo la cosa. Esperemos, yo soy optimista en ese aspecto. Tú siempre eres optimista, yo la verdad celebro tu optimismo, a mí me cuesta un poquito más.